Hermanos y amigos que estudian estas lecciones con nosotros a través de las redes sociales, es un placer poder estar de vuelta con ustedes y estudiar la lección número 8. En esta semana estaremos estudiando la lección número 8 titulada El impacto de diezmar. Nosotros dijimos al principio, cuando empezamos esta serie de lecciones, esta serie de estudios, hablando de la mayordomía, ustedes recuerdan que hablamos de las 4 T de la mayordomía, que es templo, tiempo, talentos y tesoro. Durante las otras lecciones hemos hablado de temas diferentes. En las últimas lecciones nos hemos concentrado más en la mayordomía del tesoro. Por consiguiente, hemos estado hablando del diezmo. Y hoy la lección se titula El impacto de diezmar. O sea, el uso del diezmo, su importancia, su método, su distribución y el impacto general que esto puede producir en nosotros está planificado en nuestra vida espiritual. Pero esto también tiene repercusión sobre las personas que no conocen el Evangelio, las personas que todavía no conocen de Dios, por lo que vamos a explicar más adelante. También el diezmar produce un impacto muy interesante en nosotros, porque al hacerlo podemos cumplir con lo que Dios nos dice y también podemos ayudar en la obra de Dios. El versículo para memorizar los encontramos en 1 Corintios 9:13. Y dice, es una pregunta: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor: el que anuncia el Evangelio, viva del Evangelio. Este versículo lo vamos a explicar en la parte que continúa, titulada Juntos financiemos la obra de Dios, o financiemos la misión. Dios, o sea, el Señor Jesús, ordenó predicar. En Marcos 16:15, Jesús dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Nosotros podemos ver que este pasaje está en armonía con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese todo aquel, y aquí, como dice Marco, toda criatura es lo mismo, todos los seres humanos. Todo el mundo está predestinado para la salvación. Jesús murió por todo. Por eso Jesús entonces, después de haber muerto y resucitado, antes de ascender al cielo, dio una orden que encontramos en Mateo 28 en los versículos finales. Cuando dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos como otra vez Jesús vuelve a enfatizar, vuelve a demostrar que está interesado en la salvación de todos los seres humanos. Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para eso entonces, Dios ha diseñado un plan para financiar su misión, que es el diezmo. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probad bien esto ahora, dice Jehová de los ejércitos. Y si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Aquí la palabra abunde, encontramos la palabra plenitud, es algo de una cantidad lo suficientemente grande, algo inmensurable,
algo grande sobremanera, las cosas de Dios son todas en abundancia, ¿cómo Dios iba a hacer para que entonces su pueblo tuviera alimento en abundancia? Para que hubiera alimento en abundancia en la casa de Dios. Notemos lo que Él dice. Él dice, os abriré la ventana de los cielos. Está haciendo aquí una promesa de que enviaría la lluvia. Si yo pudiera, si estuviera a mi alcance ahora, poderle decir a ustedes que verán este video, ¿qué es la cantidad de agua que cae en el Medio Oriente en todo el año? Ustedes se asombrarían. Porque en muchas partes es más fácil usted conseguir 3 barriles de petróleo y no 1 litro de agua. Recordamos el incidente de Jesús con la samaritana, cuando ella dijo, no tiene con qué sacarle y el pozo es hondo. Ella no estaba equivocada, sabe lo que estaba diciendo. Porque ellos muchas veces para poder obtener el agua tienen que cavar bien hondo. Eso quiere decir que el agua no era abundante. De manera que Jesús hacía la promesa de que le enviaría agua en abundancia. Eso era algo grande para ellos. Otra cosa que Él haría también, el cual el versículo no lo explica, Jesús también iba a reprender el devorador. Iba a destruir las langostas, que eran las que siempre venían a destruir la siembra. Venía esa plaga de langosta, millares de langostas, y de la noche a la mañana dañaban la parcela. Y seguían todas las parcelas, parcela por parcela, y cuando venía a ver la cosecha se dañaba en toda la región. Así que entonces Jesús, o Dios, promete en primer lugar enviar lluvia abundante, abrir las ventanas de los cielos. También iba a reprender el devorador, iba a destruir la langosta. Eso entonces le garantizaba a ellos que iban a tener alimento en abundante. De ahí traed todos los diezmos al efolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová, y si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios también quiere bendecirnos, quiere darnos grandes bendiciones. Que esas cosas que a veces nos vienen en contra, que no nos dejan recibir sus bendiciones, Dios puede destruirlas y hacer que vengan a nosotros bendiciones en abundancia. Vemos la parte que continúa acá. Las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirnos abundantemente. Y nosotros también deseamos las bendiciones de Dios. La mejor forma de conocer un mentiroso sería si alguien dijera que no quiere ser bendecido. Dios quiere bendecirnos. Nosotros también necesitamos sus bendiciones. Pero algo que deberíamos preguntarnos, ¿para qué necesitamos las bendiciones de Dios? ¿Será para acumular más o para compartirla con aquellos que no tienen? Dios nos da para que nosotros podamos dar. Y dando es como nosotros recibimos. Mire cómo dice el apóstol Pedro. En 1 de Pedro 3, 8 y 9, Pedro dice que debemos recibir bendición. Dice él, que debemos tener un mismo sentir, ser compasivo, amigable, misericordioso, amándonos fraternalmente. Lo primero que él dice es que debemos tener todo un mismo sentir. Y esto nos recuerda cuando Pablo dijo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si analizamos cuál era el sentir de Cristo Jesús, vemos entonces que era una vida de compartir, una vida de dadivosidad, era compartir con los demás en todo el sentido de la palabra, ayudar a los necesitados. Pero Pedro sigue diciendo más. Dice él que debemos ser compasivos. No sé si usted entiende bien qué significa ser compasivo. ¿Cómo nosotros podemos compadecernos de los demás?
A veces nosotros no es lo mismo usted tener compasión por una persona un día que usted ser compasivo. Usted es compasivo cuando usted siempre se mantiene teniendo compasión de los demás. Mírenlo aquí explicado de otra manera. Dice misericordioso. La palabra griega para misericordia es eleo. Pero Jesús aquí usa la palabra elemón, misericordioso. Porque usted haga un acto de misericordia un día y al día siguiente deje que la persona se lo lleve que no lo trajo, pudiéndolo ayudar, eso no es ser misericordioso. Para usted ser misericordioso, tiene que tener misericordia todos los días de su vida. A ver si yo lo explico mejor, que usted lo puede entender. Vamos a decir que a usted un día se le sube la presión, pero eso no quiere decir que usted es hipertenso. Un día quizás se le baja la presión, tampoco quiere decir que usted es hipotenso. Ahora, si siempre su presión está alta, ya hay una patología, entonces usted es hipertenso. Si siempre su presión está baja, entonces usted es hipotenso. De igual manera, si usted siempre se mantiene teniendo misericordia de los demás, cuantas veces usted pueda, todo el día de su vida, usted tiene misericordia de los demás, entonces usted es misericordioso. Dios es misericordioso porque Dios tiene misericordia todo el tiempo. Dios no hay un día que no use su misericordia para con nosotros. De hecho, dice el profeta que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Así, hermano mío, que nosotros debemos tener misericordia de los demás, no un día, sino todos los días. Y la Biblia entonces dice que somos misericordiosos, entendiendo que hay una de las bienaventuranzas que aparece en Mateo 5, hay una de ellas que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros tenemos misericordia de los demás, pues obviamente Dios va a tener misericordia de nosotros también. Dice acá en Hechos, una cita que usted puede encontrar aquí, Hechos 20:35, dice: en todo he enseñado, que trabajando así debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra de Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabes cómo él dice? En todo he enseñado que trabajando así podemos ayudar a los necesitados. En primer lugar, vemos aquí que Dios es un Dios que no le gustan las personas holgazanes. Dios le gusta que trabajemos, aunque también le gusta que descansemos. Cuando nosotros vemos el mandamiento del sábado, encontramos que el mismo mandamiento que nos manda a descansar, también nos manda a trabajar. Dios quiere equilibrio. Entonces, trabajando así, podemos ayudar a los demás. Hay quienes no trabajan, pudiendo trabajar, porque todos se lo dejan a la suerte. Pero alguien dijo: yo creo en la suerte. Creo que mientras más trabajo, más suerte tengo. Dijo Pérez Marcio que el que no trabaja debe ser juzgado en los tribunales. Claro, refiriéndose a personas que puede trabajar y no trabaja. Si es que no puede trabajar, no tiene trabajo diferente. Pero si puede trabajar y no quiere, dice él que tales personas deben ser juzgadas en los tribunales, porque de alguna manera viven de los demás. Entonces, él dice aquí que debemos trabajar para ayudar a los demás. Y otra vez quisiera aludir a la misericordia y a la compasión, que sí es la misma cosa. Vamos a decir que usted es una persona que trabaja. Dios le dio un buen trabajo. Usted tiene sus dos brazos, usted tiene sus dos piernas, usted tiene sus dos ojos, usted tiene salud y usted puede trabajar. Pero no tiene la misma suerte aquel que quizás es no vidente, que quizás es minusválido, que no tiene salud y por consiguiente no puede trabajar.
Y que así usted no se compadezca de él, que así usted no tenga misericordia de él. Dios no está de acuerdo con esto. Dios es amor. Y entonces Dios nos da el poder para trabajar, nos da la salud, para que nosotros entonces ayudemos a aquellos que por alguna razón u otra no pueden trabajar. De aquí entonces las bendiciones de Dios. Dios nos da bendiciones para que nosotros las compartamos con las personas que están necesitadas de ellas. Entendiendo lo que dice el apóstol, de gracia recibisteis, dad de gracias. Si recibimos de gracia, podemos dar de gracia, porque para eso Dios nos ayuda. Aquí en esta parte, vemos entonces el propósito del diezmo. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Dios en su prerrogativa instituyó el diezmo, pero ¿con qué finalidad? ¿Cuál es el propósito de Dios al hablar del diezmo? Hay una cita aquí que quisiera compartir con ustedes, el cual ustedes la encuentran aquí en Deuteronomio 25:4. Dice, no pondrá bozal al buey cuando trille. No pondrá bozal al buey cuando trille. ¿Por qué la Biblia dice esto? Cuando nosotros analizamos este pasaje, podemos ver que Dios es justo en todo el sentido de la palabra. Y que usa la justicia tanto para los seres humanos, aún para los animales también. La justicia no discrimina. Dios es justo en toda la extensión de la palabra. Y sus seguidores también deben practicar la justicia. ¿Qué ocurría? Ellos usaban los bueyes para trillar el grano. Casi siempre lo usaban para trillar el cereal. Y ellos entonces, para que los bueyes, aún los bueyes hambrientos, deseando quizás comer algunos de los granos, ellos para impedirlo le ponían un bozal, de manera que el buey no pudiera abrir la boca para poder comerse algunos granos. Eso estaba contraindicado en la ley de Moisés, es antibíblico. ¿Por qué? Aquí la Biblia considera que si el buey estaba trillando el grano, era digno de comer algunos granos de lo que él mismo trillaba. Así que entonces el mismo pasaje está usado. Mira, aquí por ejemplo, cuando leemos en 1 Corintios 15:8, por eso que Pablo dice a Timoteo, pues escrito está, no pondrá bozal al buey que trilla, porque eso es injusto. Si el buey está trillando el grano, es digno de comer de los granos. Así que entonces la Biblia usa la misma palabra para referirse a los obreros, que es otra cita que quiero compartir contigo. 1 Corintios 9:4. Así también ordenó el Señor. El que anuncia el Evangelio, viva del Evangelio. Si los obreros, si los ministros no tienen otro trabajo, van a las universidades, se preparan como cualquier otro profesional, pero en la rama de la teología para poder ayudar a las personas, y dedican todo su tiempo al ministerio, es justo entonces que vivan de su trabajo. Porque así mandó el Señor, al que anuncia el Evangelio, viva del Evangelio. Y mira lo que Dios hizo con los levitas. Cuando Dios lo introdujo a ellos en la tierra prometida, a cada uno le fue dada su porción de terreno, mas a los levitas no les fue dado, porque ellos debían vivir del altar. O sea, todo de ahí entonces que tú encuentras, traer todos los diezmos al alfolí, porque ellos no hacían otro trabajo, así que debían comer del altar, ya que participaban del altar. Es lo mismo que pasa con los ministros hoy. Como ellos no tienen otro trabajo, Dios entonces instituyó el diezmo para que ellos puedan vivir de los diezmos, no como se le antoje, sino en la forma como el mismo Dios ha indicado que el diezmo debe ser usado. Y en esta parte acá,
que habla del depósito, tú podrás entender mejor. Dios es un Dios de orden. Y todas las cosas de Dios son ordenadas. Y especialmente las cosas sagradas, pues tenían su lugar. Debían tratarse con cuidado y con reverencia. Por lo tanto, Dios ordenó que hicieran algunos lugares específicos para depositar todos los diezmos. Por eso encontramos traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Allí encontramos que el lugar que ellos tenían para depositar los diezmos era el granero, tratándose de la cosecha. Entonces, aquí nosotros encontramos que dice Nehemías, dice, y que al traer el diezmo, el sacerdote hijo de Aarón debe ir con los levitas. Dice, y recibir el diezmo y llevarlo a la casa de Dios, y llevar el diezmo del diezmo a la casa de Dios, a la casa del tesoro. Hay personas que quizás piensan, entonces todo lo demás la congregación puede diezmar y los ministros no diezman. Mira, Dios instituyó el diezmo no solamente para que la feligresía diezme, sino los ministros también tienen que diezmar por dos razones. En primer lugar, porque es una orden de Dios, es un mandato divino, y ellos también tienen que circunscribirse al mandato de Dios. Y además de eso también tienen que poner el orden, o sea, tienen que poner el ejemplo. Ellos tienen que diezmar también, así como tú y yo lo hacemos. Y cuando la Biblia habla del diezmo, se refiere, todos los diezmos venían allí donde se depositaban. Pero también los ministros, o sea, los sacerdotes, del diezmo que ellos recibían, también tenían que dar el diezmo. Y a esto la Biblia llama el diezmo del diezmo. Dice que debía ser llevado a la casa de Dios, a la casa del tesoro. Tú no puedes usar el diezmo como tú quieras, ni puedes tampoco hacer con él lo que se te antoje. Debe hacer lo que Dios ha ordenado y debe llevarlo donde Dios ha ordenado para que sea distribuido así en la forma como Él ha señalado. Y decíamos al principio que el diezmo tiene repercusión aún en los que no conocen de Dios. Dios, para poder alcanzar a aquellos que no conocen de Él, como no hay otra forma de financiar la obra, no hay otra forma de sustentar la obra, no hay otra forma de pagar a aquellos que se dedican a trabajar solamente en la causa de Dios, Dios para eso entonces instituyó el diezmo. De manera que cuando nosotros con tanto gusto traemos la 10ª parte de las cosas que Dios nos ha dado, estamos contribuyendo al adelanto de la obra de Dios. Estamos contribuyendo a que más personas conozcan del Evangelio. Y con ese propósito, Dios ha instituido el diezmo. Aquí en la parte del jueves, nosotros encontramos el diezmo y la salvación por la fe. ¿Por qué el diezmo y la salvación por la fe? La Biblia enseña que la salvación es por la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Abraham halló gracia delante de Dios, no fue por las obras. De otra manera no hubiese sido gracia. El ser humano no merece la salvación, es un don inmerecido. Si nosotros la mereciéramos, entonces se nos estaría pagando en recibirla, porque sería una deuda. Mas Dios nos la regala porque nadie tiene nada inherente por lo que Dios tenga que salvarlo. El ser humano no puede ganar la salvación, desde luego entonces Dios se la regala. Mira, nosotros tenemos tan poco mérito o ninguno que en los versículos que aparecen aquí en el estudio del jueves, dice en
en Romanos 3:23, que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso indica que estamos perdidos, no tenemos mérito. Somos salvos por los méritos de Cristo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué incidencia tiene el diezmo en la salvación, aunque el diezmo no puede salvar a nadie? Aunque el diezmo no salva a nadie, hay dos cosas que podemos señalar. En primer lugar, nosotros hacemos por fe. Y en segundo lugar, muchas personas pueden conocer el mensaje de salvación por medio de los diezmos. Por medio de los diezmos y las ofrendas. Pueden llegar misioneros donde tú y yo no podemos llegar. Por eso cuando nosotros ofrendamos, debemos hacerlo con tanto gusto. Porque así nosotros a través de nuestras ofrendas llegamos donde personalmente no podemos hacerlo. El dinero es políglota y habla en todos los idiomas. Más tú y yo estaríamos limitados porque solamente quizás, tal vez, no sé cuántos idiomas usted habla. Yo solamente hablo uno solo, hablo en español. Entonces, nosotros podemos llegar, no importa dónde sea, no importa el idioma que hablen, nosotros podemos llegar a través del diezmo y a través de las ofrendas también. Porque estamos ayudando a otras personas a llegar hasta allá. Y ese es el plan que Dios en su prerrogativa ha instituido para financiar su obra. Para permitir que muchas personas conozcan de Él y también para ser justo, para que aquellos que se dedican a trabajar en su causa puedan sostenerse. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos entonces en la próxima lección.